Saludos, bendiciones a todos de nuevo. Como siempre, les doy las gracias por haber tomado el tiempo para estar conectado en el día de hoy. Gracias a todos ustedes de todos los países que están representados, también los estados acá en Estados Unidos que están representados. Para nosotros siempre es un honor poder compartir este tiempo juntos con ustedes cada domingo. La semana pasada, nosotros, si se recuerdan, terminamos la serie de La tragedia al triunfo sobre la vida de Ruth. Y estábamos, al terminar la serie, enfocándonos en el hecho de que realmente toda la historia de Ruth, toda la Biblia, en realidad cada detalle de nuestras vidas señala a Jesús. Decimos así, todo se trata de Jesús. Por eso, hoy vamos a empezar 3 semanas de un estudio para realmente estudiar un capítulo de la Biblia que muchos autores, pastores y eruditos llaman el capítulo más íntimo de la Biblia. Y el capítulo que vamos a estudiar a menudo realmente es llamado el capítulo de la Tierra Santa. O sea, obviamente diciendo eso metafóricamente, en la idea de que al estudiar eso es como que debemos quitar nuestros zapatos, porque eso es bien santo lo que vamos a estudiar. Realmente digo eso porque en este capítulo veremos el por qué todo se trata de Jesús, el por qué todo se trata de Jesús, porque todo lo que somos, nuestras vidas, debe girar alrededor de Jesús, como vimos terminando la semana pasada. Este capítulo de la Biblia es asombrosa realmente y se supone, después de hablar tanto, que les debo decir cuál capítulo es, ¿verdad? Vamos a estar tomando 3 semanas para estudiar el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Es el capítulo entero de cuando Dios ora. Cuando Dios ora. Porque nosotros, si pensamos en la oración, lo pensamos como nuestra comunicación a Dios, nuestras palabras a Dios. Pero en este capítulo veremos el momento íntimo de oración entre Dios Hijo y Dios Padre. Y realmente mi anhelo para ustedes, mi meta, es hacerles ver y apreciar el privilegio que es de, por decirlo así, ser invitado a presenciar este momento íntimo entre Jesús y su Padre. Porque tal vez les ayuda de pensarlo de esta manera. Digamos que estamos en la Segunda Guerra Mundial, esos tiempos, y los líderes del mundo y de diferentes países están como dando discursos y actualizando a toda la gente, todo el público de lo que está sucediendo en el mundo con la guerra y todo eso. Y digamos que tú estás ahí presente, físicamente ahí, pero después que te acaba todo, el presidente de Estados Unidos y su general principal de todos sus ataques y todo de la guerra, ellos van a tener una reunión aparte, en una sala de conferencias aparte, solo ellos dos, para hablar de los secretos de la guerra, para hablar de los planes íntimos que nadie más podrá saber. Y al entrar a esa sala de reuniones, digamos que se dan la vuelta y te miran a ti y te dicen, hey, tú, ven, queremos que escuches lo que vamos a hablar. O sea, ¿cómo te sentirías? Te vas a sentir me imagino, yo estaría ¿y yo? ¿Por qué? Pero a la vez también vas a sentirte como privilegiado. Y digo eso, pinto esa imagen porque ahora, aunque es mucho más que ese ejemplo que acabo de dar, así nos debemos sentir al entender que lo que vamos a estudiar es como que Dios te está invitando a este momento. O sea, te permite escuchar este momento íntimo entre Él y su Hijo. Pero tampoco es cualquier momento en la vida de Jesús. Estas son las últimas palabras de Jesús que Él va a hablar antes de ser arrestado y crucificado. Por eso repito, debemos asombrarnos por el regalo que es este capítulo que Dios decidió poner en la Biblia. Así que digo todo eso porque mientras que vayamos a lo largo de estas 3 semanas leyendo y estudiando cada palabra de estos versículos, de esta oración entre Jesús y su Padre, no pueden olvidarse del privilegio que es poder tener acceso a este momento, a esta oración, porque es un momento único. Porque a lo largo de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
Jesús habla de la oración bastante, ¿verdad? O sea, las escrituras también nos dicen que él oraba bastante. Hasta vemos frases de oraciones de Jesús en todos los evangelios. Pero si lo pensamos, en realidad nunca hemos presenciado a Jesús orar, orando. Y tal vez estás pensando, pero ¿y Mateo 6, verdad? O sea, cuando Jesús da al Padre Nuestro y cuando Él da la oración del Señor, ese momento. Pero piénsalo, la oración, o sea, de decir el Padre Nuestro que Jesús enseñó a sus discípulos, en realidad, esa es la oración modelo, por decirlo así. Mientras la oración que veremos aquí en Juan 16, 17, en cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, esa es la verdadera oración del Señor. Porque en el Padre Nuestro, Jesús está enseñando a sus discípulos, ¿verdad? Les está realmente enseñando a orar. Y hay una parte específicamente en este Padre Nuestro cuando Él dice que debemos pedir perdón por nuestros pecados. Y cuando Él dice eso, sabemos que Jesús no oró eso. ¿Por qué? Porque Jesús es perfecto. Jesús nunca pecó, así que Él nunca oraba eso, ni tiene que orar ese tipo de oración. Esa oración era para nosotros. Jesús nos estaba enseñando a sus discípulos, dando a nosotros un modelo, una guía de oración. Por eso este capítulo de Juan 17 es único y es especial. Lo sigo repitiendo porque realmente les aseguro de que todos a lo largo de esas 3 semanas de este estudio vamos a ser animados por lo que vamos a estudiar, pero también vamos a ser confrontados por las palabras de Jesús. Y como les dije, terminando esa serie la semana pasada de Ruth y viendo cómo todo se trata de Jesús, y que es por eso que ahora es fácil como transicionarnos y ver este capítulo de Juan, porque vamos a estudiar más sobre Jesús. Pero te digo que aunque es una transición fácil de hacer, de terminar la serie de Ruth y hablar de cómo todo se trata de Jesús y ahora ver esta oración que nos muestra por qué todo se trata de Jesús, siendo honesto, eso no es la única razón que vamos a estudiar este capítulo. Porque acá en Estados Unidos se acercan las elecciones. Y también sabemos que todavía a nivel mundial estamos en la pandemia. Y realmente, si lo admitimos o no, cada día en el trabajo, en el hogar, en las escuelas, en las noticias, con cada publicación en las redes sociales, o sea, hay tantas cosas que hace tan obvio que en el mundo que nos rodea, hay tantas cosas que existen que tienen una cierta meta ahorita que es más obvio que nunca, lo cual es la meta de dividirnos y causar división. Entonces, como cristianos, los ataques son más frecuentes y también son más obvios. Así que también es por eso que veremos específicamente cómo Jesús oraba y lo vamos a estudiar para que nadie, para que ningún problema, ninguna publicación en las redes sociales, ningún partido o líder político puede hacernos caer en esa trampa de la división. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a hablarlo. Hoy vamos a ver los primeros 5 versículos nada más de este capítulo, los cuales realmente son la fundación de todo el resto del capítulo. Entonces, si uno realmente no capta o no crea o no acepta la verdad de estos primeros 5 versículos, déjame decirles que siempre vas a caer en la trampa de la división, porque quiere decir, si no aceptas estos primeros versículos, entonces tú vives dividida o separada de Dios. Entonces digo eso porque en estos primeros versículos nos hablan del plan eterno y glorioso de Dios. Y al captar estas palabras y apreciar estas palabras nos debe hacer reaccionar de una manera específica, lo cual nos debe hacer querer llenar de ganas de glorificar a Jesús al entender quién es. Y si uno está realmente viviendo así, si captas estas palabras que vamos a estudiar, la reacción es que quieres honrar y glorificar a Jesús por quien Él es. Cuando tú literalmente estás viviendo así, ni tiempo tendrás para caer en las trampas y perder tiempo y energía en pleitos que causan división. ¿Me explico? O sea, por eso es tan vital que entendamos estas palabras que vamos a ver. Y les voy a decir que tal vez va a sonar como que les estoy hablando un poco duro a lo largo de estas semanas, porque hay algunas cosas que de verdad chocan. Entonces, vamos a extrañar un poco esta serie de Ruth, porque en Ruth yo era más nice, más amable, pero ahora vamos a ver algunas cosas que chocan con quienes somos, ¿sí? Pero es bueno confrontarlos. Así que, realmente, si lo entendemos así,
El mundo nos quiere dividir más que nunca. Así que nuestro primer paso hacia la unidad es entender por qué debemos glorificar a Jesús. Y vamos a ver 2 puntos vitales en el día de hoy. Debemos glorificar a Jesús por su obediencia al Padre. Primer versículo de Juan 17, Jesús aquí dice, después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé gloria a ti. Vamos a desempacar cada frase de este versículo para entenderlo bien. Primero dice ahí, después de decir todas estas cosas, o todas esas cosas. ¿De qué quiere decir eso? Está hablando específicamente de las palabras de Jesús de Juan 13, 14, 15 y 16. Todas las palabras que Jesús habló específicamente a sus discípulos en esos momentos. Jesús estaba platicando con sus discípulos mientras que ellos estaban caminando, cenando, compartiendo la cena del Señor, mientras que Él lavaba sus pies, y de ahí al levantarse y salir y caminar al huerto de Getsemaní, en todo ese proceso Jesús estaba hablando a sus discípulos de algo específico, les estaba dejando saber que pronto se iba a ir, y Él quería que ellos estuvieran preparados. Entonces, por eso cuando dice que después de haber dicho todas esas cosas, de eso está hablando. De ahí dice, Jesús miró al cielo y dijo. Solo algo extra que noto aquí es que es interesante que la Biblia no nos dice que tenemos que inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos cuando oramos, ¿verdad? Por costumbre hacemos eso. Muchas veces lo hacemos en la iglesia para no distraernos, ¿verdad? Y ver otras cosas. Está bien. Pero la cosa es que no importa cómo ores, o sea, físicamente, cómo estás. Eso no tiene nada que ver aquí. Pero solo es interesante notar que Jesús miró al cielo ahí y dijo, y empezó a hablar. Y empezó a orar. Y lo más interesante es que en este momento, cuando él empieza a orar, es obvio que sus amigos metiches, sus amigos discípulos estaban por ahí escuchando, estaban cerca. Por lo menos sabemos que Juan estaba ahí, porque debido a eso, debido a que él pudo escuchar lo que Jesús va a orar, nosotros tenemos estas palabras que estamos estudiando en el día de hoy. Así que ponemos en el contexto. Está Jesús en el jardín de Getsemaní, más probable es como ya en la medianoche o tal vez 1 a 2 de la mañana del día viernes, ya, en la madrugada, y está en la oscuridad y él empieza a orar. Y se recuerdan cuando él empieza a orar con tanta fervor que empieza a sudar gotas de sangre, ¿verdad? Y así empieza. Él dice, Padre, ha llegado la hora. Sus primeras palabras de su oración. Pero ¿de qué está hablando Jesús? ¿Qué hora? Obviamente está hablando de la hora de su muerte, de su crucifixión. Pero es interesante notar que Jesús no está diciendo, Padre, ha llegado la hora porque yo pienso que esa gente me va a matar. O ha llegado la hora porque, esa gente anda bien enojada y yo creo que me van a hacer daño. Jesús no estaba diciendo eso. Jesús está diciendo, Padre, el plan de la salvación que tú y yo hemos tenido, este plan que hicimos antes de la fundación del mundo, ese plan que ha existido para siempre, es tiempo de cumplirlo. Envíame a la muerte. Eso es lo que Jesús está diciendo. Envíame a la muerte. Pero piensa en esto. Trata de pensar prácticamente. ¿Por qué Jesús está orando por algo que él ya sabe que va a suceder? Hago la pregunta, piénsalo. ¿Por qué Jesús está orando por algo que él ya sabe que va a suceder? ¿Saben por qué? Porque el modelo de la oración de Jesús es bien diferente. Es casi el opuesto del modelo de oración de nosotros. Nosotros oramos cuando hay incertidumbre, cuando estamos en lo desconocido, cuando queremos convencer a Dios a hacer algo que nosotros queremos, ¿verdad? Cuando nosotros queremos cambiar nuestras circunstancias, cuando queremos que Dios haga nuestra voluntad. Pero aquí Jesús está orando no para convencer a Dios cambiar sus planes, sino para decirle que estoy listo, estoy listo, estoy dispuesto a hacer tu voluntad como siempre. Y yo no sé, ¿verdad? Pero tal vez al escuchar eso ahora, que sí estaba pensando Jesús, o tal vez eres como yo y has pensado antes en la vida, seamos honestos,
Tal vez has pensado, ¿en verdad la oración cambia las cosas? Porque si Dios ya tiene un plan y ya sabe lo que va a hacer, ¿para qué uno necesita orar? El punto es este. La oración no es para cambiar los planes de Dios. Es para aprender cómo confiar y descansar en su soberana voluntad. La oración no es para cambiar las cosas, es para cambiar a nosotros. Por eso es fácil, ¿verdad? Saber la calidad o la profundidad de la relación de una persona, de tu propia relación con el Señor, al enfocar y pensar realmente en las palabras de nuestras oraciones, a saber lo que uno pida a Dios. Piénsalo ahorita, ¿qué es lo que tú pides a Dios a menudo? Porque J.C. Ryle, el autor y pastor, dijo, dime cuáles son las oraciones de una persona y yo te diré cuál es el estado de su alma. La oración es el pulso espiritual. O sea, si tú pases todo el tiempo pidiéndole cosas a Dios, y no estoy hablando de pedirles cosas malas, ¿verdad? Pero si pasas todo el tiempo pidiéndole cosas a Dios, Dios dame eso, Dios haga mi voluntad, nunca vas a cambiar porque vivir así no te permite llegar a conocer a Dios íntimamente. Solo lo vas a conocer en la superficie. El punto es que cuando ya no buscamos a Dios por lo que nos puede dar, tendremos tiempo para buscarle y conocerle por quien Él es. Y vemos la verdad de esas palabras ejemplificadas perfectamente aquí con Jesús, porque piénsalo, sabiendo que va a morir en pocos momentos, sabiendo que va a experimentar dolores horribles, una crucifixión, saber que está en una situación de mayor necesidad, Jesús hubiera pedido paz, hubiera pedido fuerza, hubiera pedido que menos dolor, por lo menos, pero no hizo eso. ¿Cuál es la primera petición de Jesús en esta oración? Él dice, Padre, glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé gloria a ti. Esa es su primera petición. O sea, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Está diciendo, Padre, mientras que yo te obedezco, mientras que yo cumplo tu voluntad, mientras que yo te glorifico con mi vida, mientras yo te glorifico con mi obediencia, el resultado de eso será tu gloria. O sea, todo el mundo sabrá quién eres tú. Por eso la muerte de Jesús, su obediencia al Padre al ir a la cruz, no es algo malo, no es algo feo, no es algo doloroso, es algo glorioso. Y nos debe hacer desear glorificarlo, honrarlo y obedecerlo. Y hasta morirnos a nosotros mismos todos los días. De vivir en cada momento orando, Dios, igual como dijo Jesús, hágase tu voluntad, muestra tu gloria. ¿Has escuchado personas decir eso? Muestra tu gloria. Hay canciones que dicen eso. Es una de las mejores oraciones que podemos hacer, es una de las mejores peticiones que podemos hacer. Dios, muestra tu gloria, ¿verdad? Porque si lo entendemos dentro del contexto correcto, más lo que estamos viendo aquí en la obediencia, al pedir tal cosa, que Dios muestra tu gloria, no estamos pidiendo algo místico, no estamos pidiendo que se abran las nubes y que bajen los ángeles tocando arpas y toda la cosa, no estamos pidiendo nada de esas cosas, estamos diciendo, Dios, glorifícate a través de mi obediencia, porque cuando tú obras, nadie diga, wow, qué buena persona eres, sino dirán, wow, qué bueno es Dios, gloria a Dios. Eso es Dios demostrando su gloria. Entonces la obediencia de Jesús, si lo pensamos, esa es razón de glorificar a Dios y es razón de glorificar a Jesús, Dios Hijo. Pero piénsalo un poco más profundo. La obediencia de Jesús no eran actos desconectados. Y lo que quiero decir con eso no era como que un acto de obediencia aquí, un acto de obediencia allá, una obediencia este día y una cadena de obediencia todos los días por 33 años ahí en la tierra y Dios logró hacerlo y sin fallar. Obedeció de esa manera. No eran actos, no eran cosas que Él hacía. La obediencia de Jesús
era su carácter, era quien era, salía de quien era. Por eso nosotros debemos glorificarlo. Y mira lo que Jesús seguía diciendo y orando, versículos 2 a 4. Él dijo, pues Padre, le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Eso es razón de glorificar a Jesús. También dice, Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Tiene autoridad sobre toda la creación, debemos glorificarlo por eso también, a Jesús. Y también Él da vida eterna a todos que el Padre le ha dado. Esa es razón de adorarlo y glorificarlo también. Pero de ahí dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. Es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Porque muchas personas piensan la vida eterna es algo místico, es no sé qué, y tenemos que hacer ciertas cosas, no sé qué, no sé cuánto. No, aquí dice, la manera de tener vida eterna es por conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios envió a la tierra. Pero mira lo que Jesús dice al final de esa parte de la oración. Él dice, Padre, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Quiero repetir eso porque vamos a enfocarlo por un momento. Él dice, Padre, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Hay tanto que se puede decir aquí, pero quiero enfocar en la parte cuando Jesús dice, al terminar la obra. ¿De qué obra está hablando Jesús aquí? Está hablando del plan de salvación, la plan de redención que siempre ha existido, ¿verdad? No era un plan B, ups, la gente pecó otra vez, Jesús va a morir. No era así, siempre eso era el plan. Pero ¿cuál era el plan en total? Nacer, vivir una vida perfecta, morir, resucitar, ascender al cielo. O sea, eso es un gran plan. Pero lo que me interesa aquí, lo que me fascina es que Jesús dice al terminar la obra, pero Jesús está diciendo al terminar la obra, pero no ha terminado la obra. No todavía está vivo aquí. No ha ido a la cruz todavía. No ha resucitado. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Jesús ya lo veía como cumplido porque sabía que lo iba a hacer. Entonces, Jesús nos enseña que obediencia parcial es desobediencia total. Y eso no era una opción para Jesús. Jesús vivía entregado a la voluntad de su Padre completamente. No existía la opción de ir en contra de su voluntad, de hacer algo diferente, de cambiar de opinión. La vida de Jesús glorificaba a su Padre. Y llegar hasta la cruz, como les digo, siempre era el plan. Por eso en la cruz Jesús pudo gritar al final, consumado es. ¿Qué estaba diciendo? La obra ha terminado, misión cumplida. Jesús, por su obediencia al Padre, fue a la cruz por ti, por mí. Y por eso Él es digno de ser glorificado. Debemos glorificarlo. Tienes que captar eso antes de ver el resto de esta oración en las otras semanas. Tienes que poder captar eso, pero no quiero terminar ahí. Tengo un punto más que hay que tocar. El último versículo que veremos hoy, que nos muestra que debemos glorificar a Jesús por su plan eterno. Versículo 5 dice, ahora Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de comenzar el mundo. Jesús está diciéndome, Padre, tan pronto que se acaba mi tiempo aquí, mi misión en la tierra es cumplida. Yo quiero compartir la gloria contigo que teníamos antes de que yo viniera al mundo. O sea, la gloria que hemos compartido desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. Yo sé que para nosotros es difícil entender y captar eso, de que Dios no tiene principio ni fin. No puedes meter esa idea en tu mente. Es por fe que lo creemos, pero Jesús está diciéndome, yo quiero compartir eso de nuevo. Pero lo que otra vez me fascina es que Jesús está diciendo eso, llévame a la gloria, ¿verdad? Pero todavía la obra no ha terminado. Jesús no ha sido arrestado, crucificado y resucitado todavía. Pero como les digo, como Jesús estaba tan entregado al plan de su Padre, la voluntad de su Padre, Él sabía que después de su muerte, después de su resurrección, iba a haber un momento, según el plan, desde siempre, el plan eterno, que Él iba a ascender y entrar al cielo de nuevo. Eso siempre era el plan eterno. Como les digo, no era un plan B, siempre era el plan. Y por eso debemos glorificarlo. Pero solo tomen un momento. A mí me fascina hacer esto. Traten de imaginar, porque este momento sucedió, ya sucedió.
Jesús ascendiendo al cielo, cuando ascendió al cielo, después de dejar a sus discípulos, dile, ay, adiós, voy al cielo y vengo otra vez, pero voy. Se asciende al cielo. ¿Pueden imaginar a Jesús en ese momento? Tal vez, no sé, no sabemos exactamente cómo fue, pero podemos imaginar como Él afuera de las puertas del cielo, ahí parado. Y Él dice, o tal vez grita las palabras del Salmo 24 cuando dice, Jesús, elevan puertas, sus dinteles, levántanse puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Pueden imaginar ese momento después de lo que Jesús logró? Y esas puertas del cielo se abrieron. Eso sucedió, ¿verdad? O sea, se abrieron. Jesús volvió a caminar por las calles de gloria de nuevo. Los ángeles ahí a cada lado gritando y alabando al Salvador de la humanidad, el Rey del cielo que ha venido de nuevo. Y también me hace pensar que Jesús tuvo que haber visto también a los creyentes, los santos del Antiguo Testamento, a Moisés y Noé y Abraham, Isaac y Jacob y todos ellos, a Esther, a Ruth, a Boaz, a David, a Salomón, a todos. Y no solo eso, Jesús caminó hacia el trono en lo alto en medio de toda la alabanza de los ángeles cuando Él regresó al cielo después de haber cumplido su misión. ¿Y puede imaginar el momento que vio al Padre en su trono? Y tal vez el Padre se levantó y vio a su Hijo ahí con cicatrices en sus manos y por los clavos y cicatrices en su cabeza, por la corona de espinas, no sabemos. Pero yo puedo imaginar al Dios Padre decir a todos, este es mi Hijo amado. Y luego Él toma ese manto de gloria que siempre ha sido de Jesús, siempre ha pertenecido a Jesús y lo coloca nuevamente sobre los hombros de su Hijo. Y Jesús se sienta a la diestra del Padre para reinar por los siglos de los siglos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero pensando en el regreso de Jesús al cielo, al escuchar a los ángeles y ver a los creyentes del Antiguo Testamento, al sentarse en su trono, todo eso es tan maravilloso como tratar de imaginar cómo fue ese momento. Pero les voy a ser honesto, lo más asombroso para mí es saber que en realidad todo ese momento bello, todo el elogio, recompensa y todo eso, todo lo que vio y escuchó de los ángeles y todo eso, no era la razón que Jesús hizo lo que hizo. Nada de eso era su recompensa, su premio, su herencia por haber sacrificado su vida. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 1:18 la respuesta de cuál era el premio, cuál era la herencia, qué es lo que Jesús ganó al hacer todo eso. Al nacer, vivir una vida perfecta y morir y resucitar y ascender al cielo y cumplir ese plan eterno. Efesios 1:18 dice, es una oración de Pablo orando por los seguidores de Jesús. Él dijo, yo pido que Jesús realmente les inunde de luz en el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, o sea, nosotros. Dice, ¿quiénes son su rica y gloriosa herencia? La recompensa que Jesús recibió al hacer todo lo que hizo. ¿Eres tú? Y hoy, al comenzar a estudiar esta oración de Jesús, tampoco podemos olvidar. Estamos estudiando una oración que Jesús hizo en el jardín de Getsemaní, un momento íntimo, ¿verdad? Pero no podemos olvidar algo asombroso, que ahora mismo, en este mero momento, mientras que estoy hablando, Jesús sigue orando. Sigue hablando con su Padre Celestial. La palabra nos dice que Cristo Jesús murió por nosotros, resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede
por nosotros. Entender eso, entender la obediencia de Dios al Padre, entender el plan eterno, entender que tú eres la recompensa, la herencia de que Jesús recibió por haber sacrificado su vida, entender todas esas cosas, pero no solo eso, entender que ahora mismo Jesús sigue hablando con su Padre Celestial sobre ti y de ti. ¿Sabe lo que debe hacer eso? Debe hacerte reaccionar de la manera que dice C.T. Studd cuando él dijo: si Jesucristo es Dios y Él murió por mí, no hay nada que yo no esté dispuesto a hacer por Él. Nada. Por eso debemos glorificar a Jesús. Los 5 versículos que vimos hoy son palabras de Jesús orando. Pero no sé si lo han notado, pero es Él orando por Él mismo. Pero en el próximo mensaje veremos lo que Jesús dice cuando empieza a orar por sus discípulos y se pone poderoso. Pero hablaremos de eso el próximo domingo. Y hoy me gustaría terminar de esta manera, pensando en 2 cosas. Uno, pensando en el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, pero Él dedicó tanto tiempo para orar, siendo el Hijo de Dios. Te hago la pregunta: ¿cómo está la vida de oración tuya? ¿Cuál es la prioridad de la oración que tú das en tu vida? ¿Cuánto tiempo hablas con el Señor y no pidiéndole cosas, sino simplemente para pasar tiempo con Él? Eso es una pregunta. La otra pregunta es de ser honesto y reconocer, como dije al principio, Jesús oró por nosotros para que haya unidad entre nosotros, y vamos a verlo en plena detalle en las próximas semanas. Pero ver esta oración sin que Jesús sea el Salvador de tu vida, no importa lo que hablamos aquí, porque en este momento tu vida es dividida, separado de Dios. Pero no tiene que seguir así. Jesús hizo todo lo que hizo, su plan eterno, su plan desde el principio, para salvarte a ti. Tarde o temprano tienes que decidir si vas a seguir negando eso, si eso va a ser tu decisión, o vas a aceptar lo que Él ha hecho por ti. Y yo espero que hoy sea el día. Yo no sé dónde estás en tu vida. Tal vez lo que acabo de decir eres tú y necesitas tomar una decisión espiritual. Sepa que este código que sale aquí, por favor, toma un momento, enfoca la cámara de tu celular ahí para poder visitar esa página y déjame saber dónde estás en tu vida espiritual, cómo estás. Quiero poder ayudarte a hablar contigo, orar por ti. Tal vez necesitas saber cómo aceptar a Jesús y hacerle el Rey Salvador de tu vida. O tal vez solo necesitas ayuda en tu vida espiritual. Yo no sé, pero quiero ayudarte. Por eso estamos como Iglesia Celebration, y por eso no es casualidad que estás conectado en el día de hoy. Cierre sus ojos por un momento. Vamos a terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, siempre te damos las gracias, pero hoy específicamente te dimos, Señor, que te glorificamos. Te glorificamos por el hecho de ser obediente al Padre, a su voluntad, a su plan de venir al mundo, nacer, vivir una vida perfecta, ser arrestado, crucificado, pero luego resucitado, ascender al cielo y saber que vendrás de nuevo. Todas esas cosas es la historia del Evangelio. Y no es una historia desconectada de nuestras vidas. Nosotros estamos involucrados en esta historia también, porque tu premio, tu herencia por haber hecho todas esas cosas somos nosotros. Entonces, ¿qué dicen nosotros si no aceptamos eso? Si no cambia la manera que vivimos, si seguimos en lo mismo y solo hablamos de esas cosas. Ayúdanos, Padre, a captar eso. Te pido, Padre, por cualquier persona que necesita tomar una decisión espiritual hoy, que hoy sea el día, que no pierdan esta oportunidad. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu palabra, y te pido
y nos ayudas a comprometernos a regresar la próxima semana y seguir aprendiendo de este momento íntimo, este momento único que tú nos has invitado a ser parte de escuchar. Es un privilegio. Ayúdanos, Señor, de comprometer a querer aprender más de ti, de nuestro Padre Espiritual, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Deja un comentario ahí con la palabra amén, si la prédica de hoy, si la alabanza, si el servicio le ha bendecido. No se vayan porque rapidito tenemos unos anuncios para ustedes. Esperamos de verdad que este mensaje haya tocado tu corazón. ¿Por qué siempre decimos esto? Porque la palabra de Dios dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios ha sido predicada. Y ese es nuestro anhelo, que de verdad sea útil a tu vida. Antes de despedirnos, por favor, pon atención a estos anuncios que son muy importantes. Atención a todos, mañana, lunes, el 19 de octubre, vamos a iniciar una serie de estudios de 6 semanas que se llama Prosperar en tiempos malos, estudiando la vida de Daniel. Este estudio se hará únicamente en nuestros grupos de vida, así que si aún no eres parte de un grupo de vida, toma este momento para enfocar la cámara de su celular en este código, visitar la página, llenar tus datos y unirte a un grupo de vida, porque este estudio cambiará vidas. ¿Sabías que todas las prédicas y enseñanzas de Iglesia Celebration están en iTunes y Spotify? Búscalas como Iglesia Celebration Podcast y ahí encontrarás muchos temas de interés. Durante el mensaje, ¿oraste con el pastor? Si lo hiciste, queremos animarte a tomar el próximo paso, conectándote con uno de nuestros pastores para poder ayudarte. Para terminar el servicio de hoy, tomemos un momento para dar nuestros diezmos y ofrendas. Si nos visitas por primera vez, por favor, no te sientas obligado a dar. Solo quiero que sepas que estamos felices que nos acompañes hoy.